Cuando el Consejo Galáctico designó oficialmente a la Tierra como especie primitiva almohadilla 3.847 no elegible para contacto, pensamos que estábamos previniendo otro experimento de elevación fallido. No teníamos idea de que estábamos creando el mayor adversario de la galaxia. Soy la evaluadora del Consejo Sixtara. He evaluado la elegibilidad de contacto de 2.000 civilizaciones durante 3 siglos. Mi trabajo consiste en identificar qué especies merecen unirse a la civilización galáctica y cuáles deberían dejarse desarrollar de forma natural o morir en el intento. La Tierra falló mi evaluación. Espectacularmente. Gobiernos fragmentados. Guerra persistente. Daños ecológicos. Tecnología pretele. Caos cultural. Primitivo fue generoso. Pero esto es lo que no esperaba. Los primitivos no juegan según las reglas civilizadas. Y cuando la humanidad descubrió que habíamos estado observándolos durante siglos, juzgándolos, despidiendo ellos, no pidieron reconsideración. Declararon la guerra. En toda la galaxia. Así fue como sucedió. Los protocolos de primer contacto del Consejo Galáctico son sencillos. Paso 1. Identificar las especies que se aproximan a la capacidad FTL. Paso 2. Observar durante un mínimo de 100 años locales. Paso 3. Evaluar el desarrollo cultural, tecnológico y social. Paso 4. Determinar la elegibilidad del contacto. La Tierra entró a la fase 2 de observación en 1887, según su calendario. Para 1987, habíamos recopilado datos exhaustivos. Los humanos eran creativos pero violentos, innovadores pero miopes, capaces de una cooperación extraordinaria y de una crueldad aterradora. Conclusión: primitivo. No apto. Vuelva a comprobarlo en 500 años. Se presentó la designación. Las estaciones de observación se redujeron a monitoreo pasivo. La Tierra continuó desarrollándose, sin saber que habían sido juzgadas y halladas deficientes. Procedimiento estándar. Lo había hecho cientos de veces, pero la Tierra era diferente. El primer indicio llegó en 2157, cuando las naves humanas alcanzaron una capacidad FTL rudimentaria. Nuestros protocolos requirieron una reevaluación cuando las especies alcanzaron este hito. Regresé al archivo de la Tierra, esperando un progreso mínimo en los 170 años transcurridos desde nuestra última evaluación. En cambio, encontré caos. La humanidad no se había unificado. Se había fracturado aún más. Ahora 7 grandes bloques gubernamentales compiten por recursos, influencia y control territorial en todo su sistema solar. Pero tenían FTL. FTL primitivo. Sí, sus motores eran ineficientes, peligrosos, apenas funcionales. Pero funcionales al fin y al cabo. ¿Cómo lo lograron? Pregunté a mi equipo de investigación. Desconocido, fue la respuesta. Sus matemáticas son poco convencionales. Resolvieron el problema de la FTL usando ecuaciones que no conocemos. Son ecuaciones correctas. ¿Funcionan? Técnicamente sí, pero la metodología es extraña. Impusieron soluciones a la fuerza mediante ensayo y error en lugar de comprensión teórica. Consulté su cronología de desarrollo. La humanidad había pasado del primer vuelo propulsado al vuelo ultrarrápido en 254 años, aproximadamente una décima parte del tiempo promedio de desarrollo. Se están apresurando, concluí. Es peligroso. Se destruirán a sí mismos en una generación. Recomendé mantener el estado primitivo con una anotación adicional. La especie demuestra una aceleración preocupante sin un desarrollo social correspondiente. Se recomienda continuar el aislamiento. El Consejo aceptó mi evaluación. Observamos. Y esperamos el inevitable colapso de la humanidad. No vino. En 2187, la humanidad había establecido colonias en 17 mundos. No eran mundos agradables. No eran candidatos fáciles para la terraformación. Eran mundos que otras especies consideraban demasiado difíciles, demasiado pobres en recursos y demasiado peligrosos para asentarse. Los humanos los colonizaron de todos modos. Revisé los datos con incredulidad. Colonias en mundos de alta gravedad que deberían aplastar la fisiología humana. Asentamientos en planetas con atmósfera tóxica que requieren un sellado ambiental constante. Puestos de avanzada en cúmulos de asteroides sin gravedad alguna. Son una locura, comentó uno de mis colegas.
¿Por qué alguien elegiría vivir en estas condiciones? Porque están disponibles, dije, estudiando el patrón. Los humanos no están seleccionando mundos óptimos. Reclaman todo lo que pueden alcanzar. ¿Por qué? No tenía una respuesta entonces. Más tarde, lo entendería. Los humanos se expanden no porque sea sabio, sino porque es posible ver un espacio vacío y se sienten obligados a llenarlo. No es estrategia, es instinto. La votación de reevaluación se produjo en el año 2195. Varias especies de consejo abogaron por iniciar el contacto. La humanidad ha alcanzado un FTL básico, ha establecido presencia interestelar y ha mantenido una relativa estabilidad durante décadas. Cumplen los criterios mínimos. No estuve de acuerdo. Siguen fragmentados. 7 gobiernos en pugna. Disputas territoriales en curso. Sus colonias viven en un estado de caos apenas controlado. Carecen de la unidad cultural necesaria para la integración galáctica. Han evitado una guerra importante durante 80 años. Porque están centrados en la expansión. ¿Qué pasará cuando se queden sin sistemas vacíos? ¿Se atacarán entre sí? ¿O contra nosotros? El debate duró 3 sesiones. Mi facción ganó. La Tierra siguió siendo designada especie primitiva, no elegible. Informamos a la humanidad de esta decisión mediante una transmisión automática a todas sus colonias simultáneamente. El Consejo Galáctico ha evaluado la Tierra y la civilización humana. Queda clasificado como insuficientemente desarrollado para el contacto. Continúe su desarrollo. Se considerará su nueva solicitud dentro de 500 años estándar. Esperábamos, no sé qué esperábamos. Decepción, determinación de mejorar, aceptación, no es lo que tenemos. La respuesta de la humanidad llegó 6 días después. Cada colonia humana transmitió el mismo mensaje simultáneamente, coordinado a través de 17 sistemas estelares a pesar de sus gobiernos fracturados. El Consejo Galáctico ha observado a la humanidad durante siglos sin ser notificado. Nos han juzgado con criterios que jamás aceptamos. Nos han considerado indignos de un contacto que nunca nos ofrecieron. Por lo tanto, la humanidad rechaza oficialmente la autoridad del Consejo Galáctico para evaluar nuestra civilización. No necesitamos su aprobación. No queremos que nos contacten. Y definitivamente no aceptamos su designación. Consideren la declaración formal de esta tierra. No somos primitivos. No somos indignos. Somos humanidad. Y habéis cometido un grave error al despedirnos. El mensaje fue firmado por los 7 gobiernos humanos conjuntamente. Se unieron, al instante, completamente, en el momento en que una autoridad externa los desafió. Miré la transmisión con creciente inquietud. Esto es preocupante, dijo mi supervisor. Están fingiendo, respondí. Es una reacción emocional a un orgullo herido. Ya se calmarán. Pero noté algo. El mensaje no solicitaba una reconsideración. No solicitaba una apelación. No solicitaba un diálogo. Simplemente rechazaron nuestra autoridad. Y me pregunté, demasiado tarde, si primitivo era la denominación correcta para una especie que podía lograr algo que el Consejo Galáctico nunca había logrado. Unidad perfecta frente al juicio externo. El rechazo de la humanidad a la autoridad del Consejo debería haber sido irrelevante. ¿Qué importaba si una especie primitiva se negaba a aceptar nuestra evaluación? Gobernamos 300 civilizaciones en 2 galaxias. La opinión de la Tierra era curiosa, así que los ignoramos. Ese fue el error número 2. 3 meses después de su declaración, notamos una actividad inusual alrededor de las colonias humanas. Proyectos de construcción masivos, extracción de recursos a escalas sin precedentes, movimientos de flotas coordinados. ¿Qué están construyendo?, preguntó el Consejo. Desconocido, informé. La construcción se lleva a cabo en el espacio profundo, lejos de sus colonias establecidas. Nuestros satélites de observación no pueden obtener escaneos detallados sin violar su espacio territorial. Ellos no tienen espacio territorial. No son una civilización reconocida. Técnicamente correcto, pero acercarse demasiado podría interpretarse como agresión. Bien, continúe con la observación remota. Observamos cómo la humanidad construía algo, estructuras que eclipsaban cualquier infraestructura existente. Naves que no se ajustaban a los diseños humanos conocidos. Luego,
6 meses después de su declaración, activaron todo lo que habían construido. Estaba revisando informes agrícolas de una especie miembro del Consejo cuando llegó la alerta. Alerta prioritaria. Se detectaron múltiples firmas FTL no autorizadas ingresando al espacio de Consejo. Abrí la pantalla táctica. 17 naves, diseños humanos rudimentarios, habían entrado simultáneamente en territorio del Consejo a través de múltiples sectores. ¿Qué están haciendo?, preguntó mi supervisor. Observamos cómo las naves humanas se acercaban a las estaciones de observación del Consejo, las plataformas de monitoreo pasivo que habíamos mantenido alrededor de la Tierra durante siglos. Entonces la humanidad hizo algo que nunca anticipamos. Los destruyeron. Las 17 estaciones de observación, simultáneamente, desactivadas con armas de precisión que no deberían existir en el arsenal de la humanidad. El Consejo se reunió en sesión de emergencia. Esto es un acto de guerra, declararon varias especies. Esto es defensa propia, replicó el embajador humano. Sí, habían enviado un embajador, sin invitación, que simplemente apareció mediante transmisión de largo alcance en las cámaras de Consejo. La embajadora era una mujer llamada Elena Vázquez. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Llevan 3 siglos observando la Tierra, dijo, sin permiso, sin previo aviso. Han monitoreado nuestras transmisiones, estudiado nuestra cultura, juzgado nuestro desarrollo. Luego nos declararon públicamente primitivos e indignos de contacto. Protocolos de evaluación estándar. ¿Acaso el comportamiento acosador espeluznante se disfraza de burocracia?, interrumpió el embajador Vázquez. Nos vigilaron durante 300 años y nunca nos saludaron. Nos evaluaron con criterios que nunca acordamos. Tomaron decisiones sobre nuestro futuro sin nuestra opinión. Y luego se sorprendieron cuando objetamos. La autoridad del Consejo no significa nada para la humanidad. No tienes autoridad sobre especies con las que no has contactado. No tienes derecho a juzgar civilizaciones con las que no has interactuado. Y definitivamente no tienes derecho a espiarnos durante siglos y llamarlo observación. La sala del Consejo estalló en protestas. Destruiste la propiedad del Consejo. Retiramos el equipo de vigilancia de nuestro territorio, corrigió Vázquez. Equipo que colocaron sin permiso para vigilarnos sin consentimiento. Eso no es un ataque. Es una cuestión de orden interno. Violaste el espacio del Consejo. Entramos en el mismo espacio que han ocupado durante 300 años mientras observaban la Tierra. Si es su espacio, estaban invadiendo el nuestro. Si es un espacio neutral, tenemos tanto derecho a estar allí como ustedes. Observé este intercambio con creciente preocupación. La embajadora Vázquez no se mostró emotiva. No fue agresiva. Fue preciso. Como un cirujano que corta argumentos con bisturíes lógicos. ¿Qué quiere la humanidad?, preguntó el presidente del Consejo. Vázquez sonrió. Reconocimiento. No aprobación, sino reconocimiento. Reconozca que existimos, que tenemos derechos, que no estamos sujetos a sus protocolos de evaluación a menos que los aceptemos. Imposible. ¿Protocolos del Consejo? Es su problema, no el nuestro. Esto es lo que va a pasar. O el Consejo reconoce formalmente a la humanidad como una civilización soberana con los mismos derechos que cualquier miembro del Consejo, o seguimos retirando su equipo de vigilancia de cualquier sistema que reivindiquemos. Eso es extorsión. Eso es diplomacia, corrigió Vázquez. Les ofrecemos una opción. Pueden aceptar que la humanidad tiene la capacidad de decidir sobre su propio desarrollo, o pueden seguir tratándonos como especímenes de laboratorio y asumir las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Su sonrisa se ensanchó. ¿Cuántas estaciones de observación mantiene Consejo en toda la galaxia? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cuánto territorio están monitoreando pasivamente ahora mismo? ¿Y cuántas de esas especies saben que las están vigilando? La implicación era clara. La humanidad comenzaría a contarle a otras especies primitivas sobre la vigilancia del Consejo. No te atreverías. Pruébennos, dijo Vázquez. La humanidad tiene 7 gobiernos que se unificaron en el momento en que nos despidieron. Tenemos 17 colonias y nos expandimos rápidamente. No tenemos nada que perder y 300 años de su vigilancia para resentirnos. Así que sí,
embajador, nos atrevemos sin dudarlo. La transmisión finalizó. La sala del consejo se sumió en el caos. La respuesta del consejo fue previsible. Intentamos contener a la humanidad. Restricciones comerciales, prohibiciones de viaje, protocolos de cuarentena diseñados para aislar la Tierra y sus colonias de la civilización galáctica. ¿Quieren ser reconocidos como soberanos? Bien, son soberanos. Soberanos y solos. En retrospectiva, fue nuestra decisión más estúpida hasta ahora. La contrarrespuesta de la humanidad llegó 6 semanas después. No militar, no diplomático, económico. Comenzaron a comerciar con otras especies primitivas. Decenas de civilizaciones que habíamos designado como no elegibles de repente tuvieron contacto humano, naves terrestres que ofrecían intercambios de tecnología, intercambios de recursos, intercambios culturales, todo lo que el Consejo había retenido. «Esto es ilegal», protestó el Consejo. «¿Bajo la ley de quién?», preguntó el embajador Vázquez durante otra transmisión no solicitada. La ley de Consejo no se aplica a especies con las que no han contactado, y han declarado explícitamente que la humanidad no forma parte de su sistema. Así que estamos llevando a cabo una diplomacia independiente con otras civilizaciones independientes. ¿Qué hay de ilegal en eso? Estás desestabilizando nuestros protocolos de desarrollo. Sus protocolos de desarrollo son una basura paternalista, interrumpió Vázquez. Deciden qué especies son dignas de contacto con base en criterios arbitrarios, y luego esperan que se muestren agradecidas cuando finalmente reconocen su existencia. Eso no es apoyo al desarrollo, es protección del ego. Sacó un expositor que mostraba los protocolos del Consejo. Rechazaron 47 especies solo en el último siglo. 47 civilizaciones se les dijo que no eran lo suficientemente buenas para la sociedad galáctica. ¿Y luego qué? O colapsan por aislamiento o se desarrollan solas hasta que, al azar, cumplen con sus estándares. Eso no es guía, es negligencia. Los protocolos del Consejo previenen la contaminación de cultivos en desarrollo. Los protocolos del Consejo impiden la competencia con los poderes establecidos. Se mantiene a las nuevas especies aisladas hasta que dejen de ser una amenaza. Bueno, la humanidad sí lo es ahora. Y les ofrecemos a esas 47 especies aisladas algo que nunca hicieron: colaboración. El Consejo intentó prohibir el contacto entre humanos y seres primitivos. La humanidad ignoró la prohibición. Intentamos presionar diplomáticamente sobre el comercio de especies con la Tierra. Esas especies nos dijeron que nos ocupáramos de nuestros propios asuntos. Ellas tampoco habían aceptado nunca la autoridad del Consejo. Intentamos la intimidación militar. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. El Consejo envió una flota de paz para imponer la cuarentena en territorio humano. Procedimiento estándar. Demostración abrumadora de fuerza. Exigir cumplimiento. Esperar sumisión. La humanidad respondió publicando especificaciones detalladas de la tecnología militar del Consejo a todas las especies primitivas de la galaxia. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté durante una sesión de emergencia con el embajador Vázquez. Ella sonrió. Nos han estado observando durante 300 años. ¿Creían que no los estábamos observando? Cada estación de observación que construyeron alrededor de la Tierra también fue una fuente de información sobre la tecnología del Consejo. Hemos estado aplicando ingeniería inversa a sus sistemas desde el siglo XXI. Eso es espionaje. Eso es adaptación. Nos estudiaban. Nosotros los estudiamos. Intercambio justo. Has comprometido la seguridad del Consejo. Hemos nivelado el campo de juego, corrigió Vázquez. Todas las especies que etiquetaron como primitivas ahora tienen acceso a la misma información. Pueden desarrollarse a su propio ritmo con pleno conocimiento de lo que es posible. Ya no se puede controlar la civilización galáctica. La flota de mantenimiento de la paz del Consejo se retiró. No por una derrota militar, sino por imposibilidad estratégica. No podíamos imponer la cuarentena cuando docenas de otras especies ayudaban activamente a la humanidad a evadirla. 6 meses después del lanzamiento de la tecnología, ocurrió algo sin precedentes. 43 especies primitivas solicitaron formalmente al Consejo su reconocimiento. Juntas, en una acción diplomática coordinada y organizada por la Tierra. La petición era simple:
reconozcan nuestra soberanía o pierdan toda autoridad moral para gobernar la civilización galáctica. Revisé el documento con creciente horror. Se están organizando, le dije a mi supervisor. La humanidad no solo rechaza los protocolos de consejo, está construyendo una estructura de poder alternativa. Podrán tener éxito. Ya lo hicieron. Miren las firmas, 43 civilizaciones que representan quizás 200.000 millones de seres. No piden ser miembros del Consejo. Exigen reconocimiento como coalición independiente. Podríamos negarnos. ¿Y luego qué? Seguirán desarrollándose sin nosotros, comerciando entre ellos, compartiendo tecnología, construyendo sus propios sistemas de gobierno. En 50 años, el Consejo será irrelevante para la mitad de la galaxia. Mi supervisor permaneció en silencio. ¿Qué hacemos? No tuve respuesta, porque la humanidad había hecho algo que nunca había visto en 3 siglos de evaluación de civilizaciones. Habían tomado nuestro rechazo y lo habían convertido en un arma de solidaridad con todas las demás especies rechazadas. Habían convertido el término primitivo de un insulto en una identidad. Y habían demostrado que la autoridad de consejo era tan fuerte como la voluntad de las civilizaciones de aceptarla. El Consejo Galáctico se reunió en sesión a puertas cerradas durante 17 días. El debate fue intenso. Algunos abogaron por acciones militares contra la humanidad. Otros sugirieron acuerdos diplomáticos. Algunas voces radicales incluso recomendaron la disolución total de los protocolos de evaluación del Consejo. Me llamaron para brindar testimonio pericial. Evaluador Sixtara, usted calificó la Tierra como primitiva. ¿Mantiene esa designación? Lo consideré detenidamente. Tecnológicamente, la humanidad sigue estando por debajo de los estándares de Consejo. Culturalmente, están fragmentados por nuestras métricas. Socialmente, exhiben preocupantes tendencias rivalistas. Entonces tu evaluación se mantiene. Mi evaluación fue incompleta. Evalué si la humanidad estaba lista para unirse a nuestra civilización. Nunca consideré si construirían la suya propia. La Cámara quedó en silencio. Explicar. La humanidad no quiere ser elevada. No quiere adoptar nuestros sistemas, nuestros valores, nuestras estructuras. Quiere que se reconozca su derecho a desarrollarse de forma independiente. Nosotros consideramos el primer contacto un privilegio que concedemos. Ellos lo consideraron un derecho que poseen. Es exactamente por eso que son primitivos. Precisamente por eso nos equivocamos, interrumpí. Dimos por sentado que las civilizaciones necesitaban nuestra guía porque definíamos civilización como sociedades que se nos parecen. La humanidad rechazó esa definición, y al hacerlo, reveló que nuestros protocolos están sesgados culturalmente, no son objetivamente evolutivos. Un miembro del Consejo se puso de pie. Sugiere que abandonemos los protocolos de evaluación. Sugiero que nuestros protocolos se diseñaron para identificar especies compatibles con la cultura existente del Consejo, no para identificar civilizaciones exitosas en general. La humanidad triunfó en sus propios términos mientras esperábamos a que se adaptaran a los nuestros. Eso no es primitivo, es independiente. El gran avance se produjo cuando dejamos de preguntarnos cómo controlamos a la humanidad y empezamos a preguntarnos qué es lo que realmente quieren. La lista del embajador Vázquez era sorprendentemente razonable. Reconocimiento formal de la soberanía humana, eliminación de la designación primitivo de los registros del Consejo, reconocimiento de que el primer contacto requiere consentimiento, mutua aceptación de las relaciones diplomáticas independientes de la humanidad, disculpa abierta por 3 siglos de vigilancia no consensuada. Estos términos son aceptables, dijo el presidente del Consejo, excepto el número 5. El Consejo no se disculpa. Entonces no negociamos, respondió Vázquez. La disculpa no se trata de admitir una falta, sino de reconocer nuestra perspectiva. Nos observaste sin consentimiento. Eso violó nuestra autonomía, lo admitas o no. Si no puedes reconocer nuestra experiencia, no podemos confiar en tu reconocimiento. El debate continuó durante 3 días más. Por último, un compromiso. El Consejo emitiría un reconocimiento formal de arrepentimiento por su gestión de los protocolos de observación de la Tierra. No es una disculpa, pero se acerca bastante. El Tratado de Reconocimiento se firmó el 15 de marzo
de 2196. Disposiciones clave. La humanidad reconocida como civilización soberana con derechos iguales a los de los miembros del Consejo. Todas las designaciones primitivas se revisaron a precontacto con requisito de consentimiento explícito. Se reforman los protocolos de observación del Consejo para exigir la notificación. Se permite formalmente la diplomacia independiente entre especies no pertenecientes al Consejo. Se crea una comisión conjunta para revisar los procedimientos de primer contacto. Asistí a la ceremonia de firma como representante del Consejo. El embajador Vázquez se acercó después. Evaluador Sixtara. Por fin nos vemos en persona. Embajador, ha logrado un cambio notable en poco tiempo. Ella sonrió. Teníamos buena motivación. Que nos llamen primitivos suele centrar la mente. ¿Crees que tu especie está lista para la civilización galáctica ahora? Estábamos preparados. Simplemente no nos interesaba unirnos a los tuyos. Hay una diferencia. ¿Cuál es el plan de la humanidad ahora? Vázquez parecía pensativo. Sigan haciendo lo que hacemos. Expandirnos, innovar, comerciar, discutir, cooperar, competir, sobrevivir. El mismo proceso caótico que nos hizo primitivos a sus ojos. Solo que ahora lo hacemos sin su juicio. La humanidad solicitará eventualmente ser miembro del Consejo. Probablemente, cuando decidamos que nos conviene, no cuando tú decidas que somos dignos. Extendió la mano, un gesto de saludo humano que ya había investigado. Intenté corresponderle torpemente. Gracias por su apoyo, dijo. He leído su testimonio. Ayudó a cambiar la perspectiva del Consejo. Simplemente informe de lo que observé. Cambiaste la trayectoria de tu especie. No, corrigió Vázquez. Seguimos siendo exactamente quienes siempre habíamos sido. Simplemente por fin te diste cuenta. 3 años después del Tratado de Reconocimiento, me asignaron la tarea de evaluar otra especie precontacto, el colectivo Beltarian. Nivel tecnológico similar a la humanidad de la década del 2100, políticamente fragmentado, culturalmente diverso. Según los protocolos antiguos, los habría calificado de primitivos y recomendado el aislamiento. En lugar de eso, presenté un informe diferente. El colectivo Beltarian demuestra desarrollo tecnológico independiente y diversidad cultural. Se recomienda notificar la existencia del Consejo e invitarlo a participar a su discreción. Fue aprobado. Los beltarianos estaban sorprendidos y agradecidos y curiosos. Hicieron preguntas que la Tierra nunca llegó a plantear. ¿Qué es el Consejo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los beneficios de la asociación? Respondimos, honestamente, incluyendo nuestros errores con la humanidad. Los beltarianos tardaron 6 meses en deliberar y luego solicitaron formalmente el diálogo. No membresía, no sumisión. Diálogo. Fue el comienzo de un nuevo patrón. La coalición de especies primitivas de la humanidad se formalizó en algo que llamaron la Alianza de Mundos Independientes. 47 civilizaciones dedicadas al apoyo mutuo, al intercambio de tecnología y al desarrollo colectivo sin autoridad externa. Al principio el Consejo consideró que esto era una competencia. Entonces nos dimos cuenta, la IWA estaba logrando algo que nosotros nunca habíamos logrado. Estaban integrando con éxito especies extremadamente diversas sin forzar la homogeneización cultural, porque habían partido de una posición de respeto mutuo más que de evaluación. ¿Cómo lograron esto?, le pregunté al embajador Vázquez durante un acto diplomático. Dejamos de asumir que la diversidad era un problema a resolver. El Consejo intenta que todos sean compatibles. Simplemente aceptamos que cada especie tiene valores diferentes y trabajamos a partir de ahí. Pero eso crea conflictos. Sí, lo negociamos. De forma caótica, ineficiente, con mucha discusión. Pero llegamos a un consenso porque la voz de todos importa por igual. Nadie evalúa si los demás son dignos de participar. Eso suena caótico. Lo es, pero también es dinámico. Las especies se unen a la IWA porque quieren, no porque las aprobemos. Eso genera una inversión genuina. Ella sonrió. Además, el caos es creativo. El Consejo se optimizó para la estabilidad. Nosotros nos optimizamos para la innovación. Objetivos diferentes, métodos diferentes. 5 años después del tratado, ocurrió algo sin precedentes.
El Consejo Galáctico solicitó formalmente unirse a la Alianza de Mundos Independientes, no como gobernantes, no como evaluadores, como miembros iguales. La AI deliberó durante 3 meses y luego votó, 38 a favor, 12 en contra. El voto de la humanidad, a favor. ¿Por qué? Le pregunté a Vázquez. Después de todo lo que el Consejo le hizo a la Tierra. Porque las organizaciones cambian. El Consejo reformó sus protocolos, reconoció sus errores y demostró su disposición a actuar como iguales, no como superiores. Eso es crecimiento. Recompensamos el crecimiento. Algunas facciones humanas se opusieron a esto. Algunos humanos se oponen a todo, dijo Vázquez riendo. Pero la mayoría reconoció que la experiencia administrativa y la infraestructura diplomática del Consejo son valiosas. No tenemos que estar de acuerdo en todo para beneficiarnos de la colaboración. La fusión creó algo nuevo, la civilización galáctica aliada. Ni una jerarquía pura del Consejo ni una igualdad pura de la IWA, sino un híbrido que incorpora las fortalezas de ambas estructuras. No debería haber funcionado. De todos modos lo hizo, porque la humanidad le había enseñado a la galaxia algo que habíamos olvidado. La civilización no se trata de cumplir estándares arbitrarios. Se trata de cooperar a pesar de las diferencias. Estoy grabando este registro final mientras me retiro del servicio de evaluación. 300 años evaluando civilizaciones. 2000 especies analizadas. Cientos de ellas designadas como primitivas y descartadas. ¿Cuántos de ellos eran como la Tierra? Listos para el contacto, pero no para nuestra civilización específica. ¿Cuántas culturas independientes sofocamos al exigirles conformidad con nuestros estándares? Nunca lo sabré, pero he pasado mi jubilación revisando evaluaciones antiguas, buscando especies que podríamos haber juzgado mal. He encontrado 17 candidatos para reevaluación, no porque haya mejorado para cumplir con nuestros estándares, sino porque nuestros estándares estaban equivocados. Entrevisté al embajador Vázquez una última vez para mis registros personales. ¿Qué les diría a otras especies que enfrentan la evaluación de Consejo? Lo pensó detenidamente. No dejes que nadie más defina tu valor. El Consejo, o cualquier autoridad externa, puede evaluar si eres compatible con sus sistemas, pero solo tú puedes decidir si quieres serlo. ¿Qué pasa si te rechazan? Entonces construyes algo mejor. Eso es lo que hizo la humanidad. Tomamos el rechazo y lo convertimos en revolución. No una revolución violenta, sino una revolución filosófica. Cambiamos la pregunta de ¿cómo cumplimos sus estándares? ¿Por qué deberían aplicarse sus estándares a nosotros? Eso parece arrogante. Es confianza, corrigió Vázquez. Hay una diferencia. La arrogancia es asumir que eres mejor que los demás. La confianza es reconocer tu valor sin importar la opinión de los demás. La humanidad tuvo la suficiente confianza para rechazar el juicio del Consejo y forjar su propio camino. ¿Te arrepientes del enfrentamiento? No, era necesario. El Consejo necesitaba aprender que la autoridad no se otorga por autoproclamación, sino mediante el respeto. Y el respeto exige tratar a los demás como iguales, no como sujetos a la espera de aprobación. Ella sonrió. Además, la confrontación conduce a crecimiento. El Consejo reformó sus protocolos. La AID se formó como alternativa. La fusión creó algo mejor que cualquiera de los dos sistemas por separado. Nada de eso ocurre sin que la humanidad se oponga a la evaluación. Entonces estás diciendo que el conflicto fue beneficioso. Digo que el estancamiento es cómodo, pero mortal. El crecimiento requiere desafío. El Consejo estaba estancado, cómodo con su autoridad, seguro de su rectitud, reacio a cuestionar sus métodos. La humanidad lo cuestionó. Los hizo sentir incómodos. Evolución forzada. ¿Valió la pena? Vázquez parecía pensativo. Pregúntenle a las 47 especies que ahora se desarrollan libremente en lugar de esperar siglos la aprobación del Consejo. Pregúntenle a las civilizaciones que ahora dialogan diplomáticamente en lugar de ser observadas pasivamente. Pregúntenle a la galaxia que es más diversa, más innovadora y más dinámica que hace 5 años. Te lo estoy preguntando. Entonces sí, mereció la pena. La humanidad sacrificó la aprobación cómoda por una independencia incómoda. Elegimos la lucha en lugar de la sumisión. Y demostramos que,
primitivo, era solo otra forma de decir, no cumple con nuestras expectativas. Ella se levantó para irse, luego se detuvo. Evaluador Sixtara, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuándo evaluaste la Tierra por primera vez? ¿Qué habría cambiado tu designación? ¿Qué podría haber hecho la humanidad para ser considerada digna? Recordé mi evaluación original. Unidad, homogeneidad cultural, eliminación de conflictos, conformidad con los modelos sociales de consejo. Entonces, querías que dejáramos de ser humanos. Las palabras me impactaron. Yo, sí, en esencia. Entonces nunca quisiste evaluar a la humanidad. Querías evaluar que también podíamos imitarte. Ella tenía razón. Lo siento, dije. No te preocupes. Aprendiste. Las organizaciones aprenden. Los sistemas evolucionan. Eso es todo lo que se puede pedir. Ella se fue. Me senté solo con mis grabaciones, mis evaluaciones, mis siglos de juicios basados en suposiciones erróneas. Y comprendí por qué la humanidad se había negado a aceptar nuestra autoridad. Porque nunca lo ganamos. Mi última entrada de registro. Primitivo es una palabra que dice más del evaluador que del evaluado. Revela lo que valoramos, lo que tememos, lo que no podemos entender. La Tierra no era primitiva. La Tierra era diferente. Y al descartar esa diferencia como una deficiencia, casi impedimos que una de las civilizaciones más dinámicas de la galaxia contribuyera a la cultura galáctica. La lección: nunca confundas desconocido con inferior. Nunca supongas que diferente significa deficiente. Y nunca subestimes a una especie que responda al rechazo construyendo algo mejor que aquello que los rechazó. La humanidad no necesitaba nuestra aprobación. Necesitábamos su revolución. 20 años después del Tratado de Reconocimiento, asistí a una ceremonia conmemorativa en la Tierra. Los humanos habían construido un monumento al primer contacto, no para celebrar el momento en que los reconocimos, sino para conmemorar el momento en que rechazaron nuestro juicio. La inscripción decía: nos llamaron primitivos, los llamamos mal, y lo demostró. El embajador Vázquez, ahora secretario general de la Civilización Galáctica Aliada, habló en la inauguración. Este monumento no se trata de orgullo. Se trata de persistencia, de negarse a aceptar las limitaciones que otros imponen a tu potencial, de construir tu propio camino cuando el camino establecido no te conviene. Ella miró a la multitud reunida. Humanos, miembros del Consejo, especies de la IWA, todos mezclados. El Consejo nos enseñó una lección importante. A veces, el mejor regalo que alguien te puede dar es su rechazo, porque te obliga a encontrar tu propio valor en lugar de buscar su aprobación. Ella sonrió. Así que gracias, Consejo Galáctico, por llamarnos primitivos. Le diste a la humanidad algo que necesitábamos desesperadamente, motivación para demostrar que estaban completamente equivocados. La multitud se rió. Yo también me reí, porque ella tenía razón. Declararon que la Tierra era primitiva. Nosotros los declaramos miopes. La historia decidió que ambos teníamos razón, y que ser primitivo era mejor que estar estancado. Embajadora Elena Vázquez, secretario general de la Civilización Galáctica Aliada. Dicho en el Monumento al Rechazo, Tierra, 2216. Nunca confundas el desarrollo silencioso con el desarrollo primitivo. Algunas especies no necesitan tu aprobación. Necesitan que te apartes de su camino. Clasificación: aprendizaje histórico crítico. Asunto: protocolos de primer contacto con la Tierra. Estado: estudio de caso, capacitación obligatoria para todos los evaluadores. Conclusión: se revisaron los protocolos de designación de especies tras el incidente terrestre. Las nuevas directrices priorizan la autonomía cultural sobre la evaluación de la conformidad. Recuerde, primitivo dice más sobre las limitaciones del evaluador que sobre el potencial de la especie evaluada. Comisión de Reforma de Evaluación del Consejo Galáctico. Evaluar capacidades, no conformidad.